Cristo vive para siempre, aleluya. En el capítulo 16, en el versículo 13 del Evangelio según San Juan, aleluya. Maravilloso es el Señor. Juan 16, 13. Amén, amada iglesia, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El versículo 13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Oremos, amados hermanos. Padre nuestro, te damos gracias por tu bendita palabra que ha sido leída. Gracias, Señor, por estos momentos en que nos permites reunirnos en tu nombre para glorificarte, para exaltarte en este santo lugar, y así también para meditar en tu gloriosa palabra, para escudriñarla. Háblanos, Señor, en esta noche. Enséñanos mientras leemos tu palabra y estudiamos el texto sagrado. Ilumina nuestro entendimiento, como en nuestra oración, Señor. Ilumina el texto sagrado de tu palabra delante de nuestros ojos. Háblanos y enséñanos sabiduría, que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, en este lugar, que tu Espíritu Santo nos enseñe esta verdad gloriosa. Háblanos y enséñanos, Divino Espíritu del Señor, y trabaja en nuestras vidas, en cada uno de los que estamos aquí en el templo y los que están allí en sus hogares. Gracias por el privilegio, el gozo de congregarnos en tu nombre, para celebrar en tu casa, para exaltar tu nombre y para oír tu palabra. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Bendice a tu pueblo aquí reunido y a los que nos escuchan a la distancia. Gracias te damos y enséñanos tu gloriosa verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, aleluya. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Estamos continuando con esta enseñanza acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Vamos a estar atentos a la palabra. Amén, amados hermanos, guardando siempre también el protocolo, con el tapabocas correctamente ubicado, ¿verdad? Todo esto es importante y es orden en la casa del Señor. Aleluya. Vamos a continuar entonces con este tema, repito, acerca de la obra y la persona del Espíritu Santo. Hemos dicho, hermanos, durante algunas semanas en este estudio, que al Espíritu Santo como persona se le atribuyen actividades personales. Hemos estudiado algunas de ellas. Hemos dicho que el Espíritu Santo habla, ¿verdad? Tomando la enseñanza directamente de la Escritura. Vemos que el Espíritu Santo habla, que el Espíritu Santo ordena, es decir, da órdenes, que el Espíritu Santo testifica, que el Espíritu Santo enseña, que el Espíritu Santo intercede. Hemos visto estas cosas a través de la Sagrada Escritura, y pues todo esto son actividades realizadas por una persona, una personalidad. Una pared, alabado sea el Señor, no puede interceder. Una fuerza no puede testificar. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder, es una persona, alabado sea el Señor. Y es una persona divina que forma parte de la gloriosa Trinidad de Dios, del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De tal manera que podemos decir entonces que el Espíritu Santo es Dios. Amén, amada iglesia. Todos sabemos esto con claridad. Esta noche, hermano, hemos leído un versículo y quisiera continuar declarando en esta noche a través de la enseñanza bíblica que otra de estas actividades personales que vemos en la Escritura en el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo guía. Alabado sea el Señor. Guía. Amén, amados. Y cuando hablamos de guiar, estamos hablando de cómo Él nos conduce, cómo Él nos lleva, cómo Él nos dirige. Estamos hablando también de la dirección del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Estamos hablando de estas cosas. Alabado sea el Señor. Bueno, primero quiero que veamos en este capítulo 16, donde acabamos de leer del Evangelio según San Juan, en el versículo 13, porque vamos a ver otros versículos en la Biblia donde vamos a hablar, alabado sea el Señor, o a ver a través de las Escrituras qué significa esto de la guía del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Vamos a mirarlo, gloria al Señor, porque hay por lo menos dos aspectos diferentes, amén, que están aquí en la Sagrada Escritura.
Pero vamos a ir primeramente a lo que dice aquí el texto en Juan 16:13. Dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Alabado sea el Señor. Aquí son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Él declara, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Ahí aparece la palabra. Él os guiará a toda la verdad. Ahora, hermanos, si ustedes recuerdan, en este mismo evangelio, en el capítulo 14, el Señor Jesucristo mismo declaró en una oportunidad, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Por qué hago mención de este versículo? Porque ahora aquí se nos está declarando que el Espíritu guiará a los discípulos del Señor a toda la verdad, y la verdad, por supuesto, es Cristo mismo. Lo que está declarando entonces este versículo es que el Espíritu Santo llevará al creyente a la verdad, es decir, lo llevará a Cristo, y en particular se refiere a la revelación sobrenatural, a la enseñanza acerca de la persona de Jesucristo. Realmente, hermanos, nosotros no podríamos saber o tener ese conocimiento que hoy podemos tener gracias a la revelación que encontramos en las Sagradas Escrituras, particularmente en el Nuevo Testamento, con relación a la persona y a la obra de Jesucristo. Y todo esto fue revelado por obra de ¿quién? Por obra del Espíritu Santo. Recuerden que cuando los hombres de Dios, autores de estos, los autores humanos, por decirlo así, de estos sagrados libros del Nuevo Testamento, porque sabemos que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo mismo, es Dios mismo, y que los santos hombres de Dios hablaron o escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No era el mensaje de ellos, no era el mensaje del corazón de ellos, era el mensaje de Dios, dado por Dios, usando instrumentos humanos para que de esta forma este mensaje pudiera quedar escrito y hoy alcanzarnos a nosotros también. Alabado sea el nombre del Señor. Pero, amados hermanos, todos ellos, vemos en el Nuevo Testamento, recibieron revelación de Dios que fue escrita. Esa revelación la recibieron directamente por obra del Espíritu Santo. Toda esta palabra que nosotros tenemos es la obra del Espíritu Santo, es obra del Espíritu Santo. Y hermanos, si nosotros vemos, como dije inicialmente, conocemos aquí acerca de Cristo, acerca de su ministerio, de su obra, acerca de su persona. Es más, los mismos apóstoles del Señor interpretan para nosotros el significado de la cruz, que significó la resurrección del Santo Hijo de Dios. ¿Dónde está ahora Él en este momento? Nosotros no lo sabríamos si eso no hubiera sido revelado directamente por el Señor a través de su Espíritu Santo. Es por eso que el Señor está declarando aquí, cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Él nos va a guiar a Cristo en primer lugar. Él es la verdad, pero también eso significa que Él nos va a enseñar toda la verdad acerca de Cristo. No hay nadie que conozca mejor a Cristo que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios, a su nombre sea la gloria, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir aquí este versículo: el Espíritu Santo guiará a los discípulos a toda la verdad. Y esta promesa, repito, se refiere a la revelación sobrenatural del Espíritu Santo acerca de la persona y de la enseñanza de Cristo. Solo el Espíritu Santo, amados hermanos, ya que es Dios, Él es Dios, sabe lo que Dios sabe. Alabado sea el Señor. Y por lo tanto, Él está calificado para enseñar y para revelar la verdad divina al hombre. Entonces, eso quiere decir aquí, podemos entenderlo, este versículo de la palabra del Señor. De esta manera, el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, nos guiará a Cristo y a toda la enseñanza con relación a la persona y a la obra de Cristo. Bueno, estamos hablando de la guía del Espíritu Santo. Ahora quisiera que consideráramos otro aspecto de lo que es la guía del Espíritu Santo. Porque yo sé que, hermanos, muy probablemente nosotros estamos pensando en aquella forma de guía o de dirección que nosotros buscamos, quizás en oración. Dios, guíame, Dios, muéstrame, Dios, dirígeme. Alabado sea el Señor. Muchas veces hemos orado de esta forma, de esta manera. Amén. Bueno, nosotros vemos a través de la palabra, gloria al Señor, que también el Espíritu Santo,
es representado, hermanos, como nuestro guía personal, quien nos dirige a lo que debemos hacer, a lo que debemos hacer. Y nosotros vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, algunos ejemplos bíblicos de la guía del Espíritu Santo, en casos en los cuales el Señor nos va a guiar a hacer algo o a dirigirnos, por decirlo así, en determinada dirección, a lo que debemos hacer, alabado sea el Señor, o a la labor en la que nosotros debemos elaborar, el trabajo que debemos realizar. Eso me llama la atención, porque en particular vamos a citar por lo menos unos 4 o 5 ejemplos del libro de los Hechos, pero siempre me llama la atención que esa guía del Espíritu Santo que nos muestra aquí la palabra está relacionada directamente con la obra de Dios, no con algo más bien de carácter personal o individual del creyente, sino más bien relacionado con la obra de Dios, con algo que Dios quiere hacer, y Dios va a utilizar sus instrumentos, y Dios da guía, da dirección a sus instrumentos, a sus siervos, para que realicen la labor que Él quiere que se realice. Es interesante. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a mirar en primer lugar los grandes movimientos misioneros de la iglesia primitiva. Fueron ordenados y aprobados por el Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo guía al creyente al campo en el cual debe laborar. Insisto, hermano, me llama la atención porque aquí no se nos está hablando en particular de que si yo oro por quién habrá de ser, en el caso del soltero, quién habrá de ser mi esposa, si fulanita o sutanita, o si debo tomar este trabajo o no lo debo tomar, o si debo viajar o no debo viajar. Alabado sea el Señor, que no estoy diciendo que no se pueda orar de esta manera. En nuestra sinceridad delante de Dios anhelamos no equivocarnos, anhelamos, sobre todo cuando se van a tomar decisiones tan trascendentales, tan importantes, que traerán consecuencias para el resto de nuestros días. Pues es muy importante orar y pedir a Dios, alabado sea el Señor, sobre todo que se haga su voluntad. Amén, que se haga su voluntad. De pronto alguien está orando: Señor, ¿será Pepita o será Juanita? Y Dios dice: ninguna de ellas, mi querido hijo. Entonces mejor oro: Señor, que se haga tu voluntad, alabado sea el Señor, en mi vida. Yo pienso, hermano, que si uno realmente quiere hacer la voluntad de Dios, es lo que anhela, es lo que busca, es lo que persigue, es por lo cual uno ora. Uno lo que debe ocuparse es de vivir para Dios, es de agradar a Dios, es de hacer la voluntad de Dios. ¿En qué sentido? Hacer la voluntad de Dios, entre otras cosas, hay unos textos en el Nuevo Testamento que dicen, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, creo que es en el capítulo 4, si no estoy mal, dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Incluso habla en la siguiente frase, dice que os apartéis de fornicación. Entonces ya especifica y clarifica un poco más. Esa es la voluntad de Dios para mi vida. Si alguien dice: pastor, hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida?, yo pudiera citarle ese texto. Hijo, la voluntad de Dios es que te santifiques, que te guardes para Dios, que le digan no al pecado. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Alabado sea el Señor. ¿O esperabas que te dijera con quién te vas a casar, o qué vas a hacer en el futuro, o si vas a ser misionero o no lo vas a hacer? No, deja esas cosas en las manos del Señor y tú ocúpate de amar y de servir al Señor y de santificar tu vida delante del Señor, de vivir para Dios. De lo demás se encargará el Señor, seguro que Dios se encargará. A su nombre sea la gloria para siempre. Si su más grande anhelo es agradar a Dios y deleitarse en Él, deleítate en Jehová. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Dios primero. No estés pensando tanto en qué lograrás o en cuáles son tus metas aquí en la tierra. Más bien enfoca tu mente y tu corazón en cómo agradar a Dios, cómo servirle, cómo vivir para Él. Más bien enfoca toda tu energía, todos tus pensamientos, todos tus deseos en deleitarte más que en cualquier otra cosa en el Señor. Lo demás vendrá en su tiempo, en su momento. Dios conoce tu necesidad, y si tú eres sincero y dices: Señor, es que yo necesito ser suplido en esa área, Dios lo sabe y Dios lo va a hacer. Pero qué lindo que mientras llega ese día y esa hora, Él te ve a ti contento con Dios.
gozoso con Dios, anhelando la presencia de Dios, deleitándote no en los deseos de tu carne, sino deleitándote en el Espíritu de Dios, sirviéndole, predicando su palabra, dando testimonio, guardándote en santidad para Dios. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Si no lo sabías, ahora si tú vas a ser misionero o no, si vas a ser pastor o no, si te vas a casar o no, si vas a ser con fulana o con sutana o no, si vas a tener una empresa o no, si vas a tener una carrera, eso, hermano, eso es secundario. En un sentido, eso es secundario. Y hay cosas que mencioné ahí, quizás todas son de aquí, son terrenales. Las cosas de Dios son eternas. Si hay algo más grande que cualquier anhelo terrenal que usted y yo podamos tener, sin duda, es Dios. Pero qué lindo que, hermano, Dios nos pueda ver, repito, anhelando, gozarnos en Él, llenar mi vida de Él, amarlo a Él. Y Dios suplirá todo lo demás, seguro que sí, amada iglesia. La Biblia dice, alabado sea el Señor, que busquemos primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Gloria al nombre del Señor. Y las demás cosas que promete el Señor os serán añadidas, son una añadidura. Las demás cosas son una añadidura. Lo que realmente importa aquí es el reino de Dios y su justicia. Bueno, yo estoy hablando lo que dice la Biblia, amén, amado hermano. A su nombre sea la gloria. No piense y diga, pastor, es que como usted ya es casado, usted ya no se preocupa por orar o por anhelar quién será mi cónyuge. No, amada iglesia, yo estoy hablando la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria para siempre. Y qué lindo que en nuestra juventud, cuando el Señor a usted o a mí, hablo en términos generales, nos dio el gozo de tener nuestra esposa, y a usted, hermana, su esposo, que fue bajo una circunstancia en la cual usted más que cualquier otra cosa estaba deleitándose en Dios y en la obra de Dios. Y en ese servir en la iglesia del Señor y en ese andar en Cristo, Dios trajo a su lado aquella persona, varón, que es hoy su esposa, o aquella persona, mujer, que hoy es su esposo. Alabado sea el nombre del Señor. De tal manera que usted ha usado muy bien su tiempo. Ha servido al Señor en su momento de soltería, estando soltero, soltera, pero aún después de casado, de casada, le sigue sirviendo. Alabado sea el Señor. Amén, porque usted halló deleite en Dios y Dios le dio lo que usted necesitaba. Puso a su lado aquella persona que hoy es su ayuda idónea, varón, o aquel esposo que hoy es cabeza del hogar, con quien usted ha formalizado un hogar, y hay hijos, y hay una familia, y hay amor, y hay un hogar cristiano, hay un hogar que ama al Señor y que persevera en el Señor, y ahora juntos se congregan, ahora juntos alaban al Señor, ahora juntos sirven al Señor. Y nada de la experiencia que usted conoció desde el momento de ser soltero se ha perdido, porque gloria a Dios, usted se deleitó en Dios, y ahora, aunque se ha unido a otra persona, eso que usted recibió de Dios no se ha perdido, porque usted se deleitó en Dios y Dios le dio lo que usted necesitaba. ¿Cuántos alabamos al Señor? Mire, hermano, hay tantos que se afanan por eso, y se afanan y se dan unas estrelladas. Tristemente se han conocido casos de hermanos en la fe que en su juventud ese fue su preocupación y su inquietud: ¿con quién me caso? Que si fulano, que esto, como que era lo más que pensaban. No pensaban tanto en el Señor, ni en vivir una vida para Dios. Más bien, ¿cómo me muestro? ¿Cómo me hago ver? Que alguien se fije en mí. Y hay niñas ingenuas y niñas movidas por su carne. De pronto dicen: me voy a vestir con un poquito menos de tela, me voy a apretar un poco más, voy a mostrar un poco más. Esa no es la forma, jovencita. Lo que quizás usted pueda pescar, entre comillas, y perdónenme la expresión, es a un carnalote, a uno que lo único que quiere es carne. Si usted busca atraer a otra persona por la carne,
yo le aseguro que las cosas no van a salir muy bien. Atráelo por tu virtud. Atráelo por tu santidad, por tu temor reverente a Dios. Preséntate con dignidad como una joven cristiana que no está movida ni desesperada por la carne, sino que ama al Señor. El deseo de la carne también pasa. Y hermano, realmente la Biblia también aplica allí. Cuando uno se quiere deleitar o da lugar a los deseos de la carne, muchas veces lo que se cosecha es dolores, frustraciones, tristezas, amargura. Porque la carne nos engaña y nos hace ver, esta persona se fijó en mí, le parecí bonita, pensará ella, o le parecí esto o esto otro. Como me he estado mostrando, entre comillas, como me he estado ofreciendo. Qué triste que no sepas esperar en Dios y confiar en el Señor, y que tengas que acudir, que apelar a métodos de la carne. Pero eso es engañoso y puede ser trágico, espiritualmente hablando. Gloria al nombre del Señor. Sí, amado hermano, no hay seguridad cuando los jóvenes en su juventud quieren conseguir las cosas de esa manera. No hay seguridad de que las cosas van a salir bien. No la hay. Gloria al nombre de Cristo. Y quizás lo que tengan que cosechar sea tristeza, sea lágrimas, sea dolor. Y un día despiertes a la realidad y digas, no era lo que yo esperaba, no creí que él era así, no creí que ella era así. Pero si te pregunto y movemos atrás un poco la película y te vemos a ti bajo esa aflicción y emoción de la carne te engañó. La carne te hizo dar un paso y te hizo ir en una dirección que no era correcta. Más bien, que la voluntad de Dios sea, como dije al principio, vuestra santificación. O sea, el deseo de agradar a Dios y de vivir para Dios. El matrimonio, recuerden, es para toda la vida. Hay quienes se desesperan tanto porque lleguen, pero después de que llega no quieren vivirlo toda la vida. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es la prisa? Estamos en las manos del Señor. Nuestra vida es del Señor. Hay tanto por hacer para la gloria de Dios. Amén, amada iglesia. Ahora es lícito, es correcto orar por una esposa, varón, soltero, por un esposo, mujer soltera. Claro, usted lo puede hacer y eso no es pecado, y la Biblia dice no es bueno que el hombre esté solo. Por supuesto, eso es legítimo. Pero lo que yo estoy diciendo en esta noche, y usted me entiende, es que no se enfoque en eso. Enfóquese en Dios, alabado sea el Señor, ¿cierto? Enfóquese en el Señor. Deleítate en Jehová. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas os serán añadidas. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos bendecimos a Cristo en esta hora? Exaltado sea el nombre de Dios. Por eso decía, hermano, que me llama la atención que cuando habla de la guía del Espíritu Santo, describe algunos aspectos en el libro de los Hechos de la guía, la dirección del Espíritu, pero está relacionada más que con asuntos personales, más con deseos individuales del creyente. Está relacionado aquí con la obra de Dios. ¿Quiere verlo? Vayamos por favor conmigo, acompáñeme al libro de los Hechos. Vamos a abrir en Hechos capítulo 8, el versículo 26. Los grandes movimientos misioneros de la iglesia primitiva fueron ordenados y aprobados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo para siempre. Los grandes movimientos misioneros, repito, de la iglesia primitiva fueron ordenados y aprobados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía al creyente al campo en el cual debe laborar. Vemos el caso de Felipe. Alabado sea el Señor. Felipe era uno de los 7 que aparecen en el capítulo 6 de los Hechos, y que formaba parte, repito,
de aquellos que habían sido llamados a servir a las mesas, en el capítulo 6 de los Hechos. Pero ahora aquí lo vemos predicando, lo vemos como evangelista, predicando en la ciudad de Samaria. Eso está en el capítulo 8 de los Hechos. Pero terminando ese momento de tanta bendición, amados hermanos, porque si usted va a Hechos capítulo 8, en versículo 4 en adelante, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Yo creo que este hombre era todavía joven, era soltero en este momento de su vida, porque más adelante se nos habla de las hijas de Felipe. Ya está ubicado en otra ciudad diferente, pero aquí en el capítulo 8, Felipe está soltero. Él está predicando a Cristo. Y el verso 6 dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Tremendo. O sea que Dios está usando poderosamente este instrumento. Amén. Y dice el verso 7: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Dios estaba haciendo algo grande en la ciudad de Samaria, y el instrumento que Dios estaba utilizando, ¿cómo se llamaba? Felipe, uno de los 7 que servían a las mesas en la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué no está en Jerusalén? ¿Por qué está en Samaria? Porque vino una terrible persecución en Jerusalén y todos salieron esparcidos. Y este muchacho, hermano, mire a qué se dedicó. Cuando Felipe, entre los que iban esparcidos por todas las tierras de Samaria, mira a lo que él se dedicó: a predicar a Cristo. Y cuando él predicó a Cristo, Dios hizo cosas lindas, como lo vemos aquí. Muchos que tenían espíritus inmundos, dice aquí, de estos salían estos espíritus inmundos dando grandes voces. Muchos paralíticos y cojos eran sanados. Había gran gozo en aquella ciudad. Bueno, adelantémonos al versículo 26. Después de esa visitación tan linda del Espíritu Santo en Samaria, utilizando a Felipe en la predicación del evangelio, alguien pudiera decir: ¿y por qué Felipe no se quedó allí? ¿Por qué Felipe no permaneció en Samaria en medio de tan gran avivamiento? ¿Por qué? Porque Dios no lo quería así. Y aquí se trata de no donde yo quiero estar, sino de qué Dios quiere, porque fue Dios mismo el que lo sacó de allí. Ahí lo ve usted en el versículo 26, que un ángel del Señor habló a Felipe, un ángel, y le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿A cuánto les gusta estar en el desierto? Me llama la atención porque en medio de ese gozo, en medio de ese mover del Señor, milagros, sanidades y multitudes que están creyendo en el Señor, ahora el Señor le dice: pero ya no te quiero ahí, hijo, te quiero en un lugar desierto. ¿Cuál sería la respuesta natural, humanamente hablando? Quizás: Señor, pero yo creo que aquí me necesitan más que en un desierto. Hijo, yo te quiero en el desierto. Me llama la atención la obediencia de Felipe. A veces a los jóvenes les cuesta obedecer, se emocionan mucho. Y perdónenme, alabado sea el Señor, pero yo también fui joven. Y con el paso de los años uno logra reconocer, darse cuenta de que hay muchas actitudes carnales en nuestra juventud. Aunque amamos al Señor y queremos ser de Dios y oramos y nos postramos y queremos evangelizar, pero muchas veces nos brota la soberbia, el orgullo, la rebeldía. Hay falta de obediencia, de sujeción en nosotros. A veces hasta irrespetamos a nuestros superiores, a nuestras autoridades. Usted sabe, la juventud es una época como de muchos bríos, como de que me siento algo, no sé, tal vez importante, fuerte. Como que he descubierto algo que los demás no saben, no conocen. Yo lo he descubierto. Alabado sea el Señor. O sea, uno humanamente es así, uno se engaña en su juventud. Después con los años es que uno se recuerda y dice: de verdad, qué torpeza. De verdad, Señor. Uno encuentra entonces esas huellas de arrogancia, de soberbia, de rebeldía. Recuerde que Pablo le decía a Timoteo: huye de las pasiones que
juveniles. ¿Por qué no dijo de las pasiones de la vejez o de la ancianidad? Dijo de las pasiones juveniles. Y son pasiones que, por supuesto, con las cuales vamos a luchar quizás toda nuestra vida, pero como que marcan de una manera muy particular la juventud, porque repito, uno está como en bruto todavía, ¿no? Le falta ser tallado, le falta recibir golpes, le falta ser formado. ¿Cuántos jóvenes aquí quieren ser formados? Yo sé que a ustedes ahora, por lo que dije, tal vez les da miedo decir amén, porque dijo pastor, o sea que me va a caer martillo, o sea que me va a caer cincel, sí. Cepillo, ese cepillo que tiene como una cuchilla y entonces el hombre que trabaja la madera lo coge y le pasa y le levanta hasta que lo deja bien lisito. Sí, hijito lindo, te falta cepillo. Sí, hija preciosa en el Señor, te falta martillo todavía, que te baje ese morro de soberbia. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pero tranquilo, no piense nada de mí, porque esa no es tarea mía, esa es tarea del Señor. Él sí sabe cómo hacerlo contigo. Y a veces utiliza instrumentos humanos. Bueno, de hecho, es lo que utiliza Dios. Me acuerdo de una jovencita que en una actitud así, a veces se le salía esa rebeldía, esa actitud soberbia, y se tornaba grosera, altiva, respondona. Sí, unas actitudes groseras, ¿verdad? Y reaccionaba de esa manera cuando se le daba una instrucción o cuando se le llamaba la obediencia. Pero lo que nos dimos cuenta con mi esposa es que las 3, 4, 5 veces que reaccionó así, a veces terminó en el doctor o en un hospital, algo, y nosotros nos dimos cuenta que era, cuando vimos esa secuencia que siempre sucedía, dijimos, pues es un trato de Dios. Lo que entendimos es que había un trato de Dios, porque luego esta joven aparecía de nuevo sumisita, humilde, sonriente, hasta pidiendo disculpas y quizás en el fondo entendiendo qué era lo que estaba pasando con su vida. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque mire, cuando en nuestra formación, en nuestra edad de formación, nuestros padres de pronto sentimos la mano de papá o de mamá, ¿usted sabía quién era el que le estaba poniendo la mano? ¿Sí o no? Usted lo sabía. Usted de pronto no me iba a decir, pues pastor, yo a veces sentí la vara de la corrección, pero yo nunca supe quién fue. No, usted sí sabía, usted sabe quién fue. ¿Por qué digo esto? Parece como tan lógico, como tan... ¿Por qué digo esto? Porque cuando es la mano de Dios, usted sabe. Usted no puede decir, esto fueron casualidades, no, cuando es la mano de Dios, uno sabe. Cuando es la mano de Dios y Dios nos deja caer su mano, la vara de la corrección nos corrige y nos duele, nos disciplina, el castigo del Señor, uno sabe que fue el Señor. Si somos de Él, si somos sus hijos, uno sabe cuando Dios está tratando con la vida de uno, amada iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Porque no podemos decir solamente que yo sé que Dios trató conmigo porque sentí su presencia y me hizo llorar. Y yo digo, ¿qué trato de Dios? Dios trató conmigo porque lo sentí y lloré. No solamente ahí Dios trata con su vida. Dios trata con su vida cuando le cierra puertas, cuando en el trabajo lo ofenden. Y entonces, usted que ha sido tan altivo y soberbio y que le gusta a veces ofender y respetar, y a veces decimos, como es creyente, como es la iglesia, que aguanten, no pueden decir nada, pero vaya, hágaselo a su compañero de trabajo o a su jefe en la empresa, que es inconverso. O cuando su jefe o compañero de trabajo le dice cosas que hasta la hacen llorar, niña de Dios, joven de Dios, y usted no puede responder como quizás le respondería a otro hermano en la fe o a sus padres. Ahí está el trato de Dios. Ahí usted puede entonces, entre otras cosas, tal vez usted diga, bueno, estoy cosechando lo que ya sembré.
O quizás Dios le dé más entendimiento, más comprensión y diga, tan mal que me porté, ahora entiendo, porque lo que me acaban de hacer, lo que me acaban de decir, es exactamente lo que yo dije y lo que yo hice, y qué feo se siente. Yo escuché la otra vez el caso de una obrera del Señor, que cuando ella fue miembro de su iglesia, siendo una joven soltera, ella testifica que en ocasiones hizo llorar a la esposa del pastor, porque era una niña maleducada, grosera en su manera de hablar, hiriente, y respondía mal. Entonces, pero ese fue su carácter, ese fue el carácter que se le conoció mientras ella fue miembro de esa congregación. Aparentemente nunca cambió. Pero con los años, después de que ya estos pastores habían sido movidos de ese lugar a otro lugar en que iban a pastorear, un día la esposa de este pastor recibió una carta, y para sorpresa de ella, la primera sorpresa es que esta carta era enviada por esta joven que le fue tan difícil y que la hizo llorar. Y la otra sorpresa es que ella notó en la carta como manchitas. Y luego la misma joven que le escribe, ahora ya casada y en la obra, mire la gracia de Dios tan maravillosa. Esas manchitas era que mientras ella escribió no pudo evitar dejar caer algunas lágrimas, donde le pedía perdón a esta hermana y le decía, hoy me acuerdo y hoy entiendo lo que te hice, querida sierva del Señor. Porque yo también ahora, por la gran misericordia de Dios que no merezco, sirvo al Señor, y mira las que me han hecho, y he recordado todas las que yo te hacía a ti, mi hermana en el Señor. Perdóname. Y lloro. ¿Cuánto damos alabanzas a Cristo, amados hermanos? Mire cómo Dios trata, amada iglesia. Uno cree a veces que se salió con la suya. Se salió con la suya. A Dios no se le escapa nada, a nadie. Y si usted de verdad es de Dios y ama al Señor, en su debido tiempo, en su debido momento, Dios se encargará de emparejarlo. Dios se encargará, amados hermanos, de pulirlo. Si tiene... Mira, amado hermano, es que el mismo libro de los Hebreos dice que Dios al hijo que ama, disciplina, azota al que tiene por hijo, lo reprende. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Por eso, hermano, no se equivoca Dios cuando nos llama a la humildad, cuando nos llama al amor cristiano, cuando nos llama al dominio propio. Controla, domina esa lengua, tu conducta, tu carácter. Ponlo en obediencia al Espíritu Santo de Dios, como estamos estudiando. No te dejes ir, no saques tu ego, tu yo. Alabado sea el Señor. Esa es la parte más fea de ti. No saques tu naturaleza, tu humanidad. Más bien que salga Cristo, que salga el Espíritu Santo, la obra de Dios en tu vida. ¿Cuánto bendecimos al Señor, amado hermano? Cristo vive para siempre, amén. A su nombre, gloria. El hombre de Dios dijo, es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca. Bueno, hermanos, pero estamos hablando de esa guía del Espíritu Santo. Aquí nos detuvimos un momento en Hechos 8. Mire que en el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Qué querrá el Señor? Me envía ahora a un desierto. ¿Qué querrá el Señor? ¿Qué puedo hacer yo en un desierto? Si lo que yo anhelo y lo que yo deseo es predicar el Evangelio. Y aquí hay necesidad en Samaria, hay multitudes que han estado recibiendo esta palabra. ¿Por qué me envía a un desierto? ¿Qué querrá el Señor que abra en un desierto? Bueno, Dios lo sabe. Verso 27, Dios no se equivoca. Entonces él se levantó y fue. Ahí está la obediencia, amén. Se levantó y fue. Puso objeciones Felipe, hizo sugerencias, hizo alguna propuesta. No. Cuando usted se le dice que haga algo, usted presenta opiniones, objeciones, hermano, hermana. Cuando usted se le dice, esto es lo que Dios quiere que hagas, hijo, haz esto.
Usted dice, hermano, yo estoy dispuesto a servir en esta obra, yo quiero servir al Señor, lo que me digan que haga, yo quiero hacer. Ok, hijo, recógeme estas sillas, trae un trapero, allí está el bucket, ¿verdad? El bucket es el balde, y dale unas 3 buenas trapeadas a este salón. Gloria a Dios. Yo quiero ver si todavía mantiene el mismo gozo, la misma disposición, el mismo anhelo. O tú querías que te dijera, ven al altar, ahora mismo te entrego el micrófono y predica con todo el poder de Dios que hay en tu vida. Ocupa el lugar de liderazgo. O ven, realmente necesitábamos un músico, ven, súbete ahora mismo a esta plataforma, a este altar, o forma parte del grupo de alabanza. A eso y por eso era que venías a este lugar. ¿Era ese el servicio que tú querías ofrecer al Señor en este lugar, del cual tú decías, lo que digan, lo que me digan, lo que me pongan a hacer? Pero tú ya tenías algo preconcebido adentro, ¿cierto? Lo que me pongan a hacer tiene que ser esto, porque esto es lo que yo quiero. El hermano Luis Ortiz solía decir, el que sirve, sirve. Y tomo esas palabras para decir que cuando en el corazón del hermano está el deseo, el espíritu de servir, el deseo de servir, el servicio, sirven lo que sea. Y a este hombre se le dice, levántate y ve al lugar desierto. Y repito, hago las mismas preguntas. ¿Puso alguna objeción? ¿Ofreció alguna opinión? ¿Se le estaban pidiendo opiniones a Felipe? No. No se esperan objeciones, no se reciben opiniones. Sencillamente, obedece, hijo. Obedece, hija. Por supuesto, no se te va a mandar a hacer nada en contra de la voluntad de Dios, o que ponga en riesgo tu vida. ¿Por qué será que hay personas, hermanos? Yo creo que eso es el ego, que cuando se les pide que hagan algo se sienten como que se les está humillando. Claro, hay que saber pedir las cosas. La amabilidad, el amor, el respeto por la persona, eso debe ser con todos. Y por eso uno, hermano, pide el favor de buena manera. Pero ¿por qué será que a veces hasta pidiendo las cosas correctamente como se deben pedir, hay quienes se frustran como que no era eso lo que yo esperaba para mí? ¿Qué habrán pensado? Esto es como humillante. Esa es tu soberbia a la que está hablando ahí. Ese es tu ego, está muy elevado, está muy arriba. Tal vez pudiera ser, y no es que eso sea pecaminoso, tal vez has logrado progresar en algunas áreas, tal vez hasta tengas un bonito título académico, y no quiero, ¿verdad?, cuestionar eso ni juzgar eso. No, es correcto, gloria a Dios por eso y Dios te bendiga. Pero ¿será que acaso eso te ha elevado el ego? Y tú dices, pero si yo soy catedrático, pero si yo soy máster, tengo un doctorado, ¿cómo me van a poner a hacer eso a mí aquí en la iglesia del Señor? Se ha subido el ego. Porque en otras palabras tú estás diciendo que lo hagan los que no han logrado lo que yo he logrado, que lo hagan los que no tienen los títulos que yo tengo, o la capacidad económica que yo tengo, que lo hagan ellos, pero yo. Se te ha subido el ego muy alto. Y así quieres servir al Señor cuando algo que Dios aborrece es la altivez. Tal vez alguien no tenga todo lo que tú tienes, pero por la gracia de Dios tenga humildad, porque a veces hasta los que no tienen mucho también son soberbios. Pero supóngase que alguien que tal vez no tenga muchos logros humanos, terrenales, porque no tuvo las oportunidades, las posibilidades, pero Dios lo ha honrado o Dios lo ha bendecido con un espíritu humilde, con esa gracia, y se acerca a ofrecer servicio al Señor. Pero a la par de él viene otro o otra que sí ha tenido oportunidades, privilegios, pero que eso le ha elevado el ego y también quiere servir y ofrecer delante del Señor. Pues hay una situación allí, porque al altivo Dios lo mira de lejos, pero atiende al humilde. No importa quién tú seas y que haya logrado o no haya logrado en la vida, eso es lo mismo para todos.
Al altivo Dios lo mira de lejos. Al humilde Dios lo atiende. ¿Quieres ser atendido por el Señor? Sé humilde. ¿Quieres hallar gracia delante de Dios? Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Pero también sabemos de hombres y mujeres muy bendecidos por el Señor y nos sorprenden con su actitud, con su humildad, con su actitud humilde. Y son personas que quizás han logrado muchas cosas, pero por la gloria y la gracia de Dios no han perdido la humildad. Y es maravilloso. Si algo los hermosea, si algo los hace atractivos espiritualmente hablando, no es lo que han logrado, no es lo que poseen humanamente hablando, es la humildad que hay en ellos, y eso es una gracia de Dios que no se logra con dinero ni con títulos. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Entonces, ¿qué nos mueve a servir al Señor? ¿O qué dentro de mí mismo yo me candidatizo a mí mismo? Como que yo me examino y digo, esto en mí hace méritos para que yo sea aquí nombrado. Estás equivocado. El mérito no proviene de lo que yo soy. Recuerde que la salvación es por gracia, y cuando estudiemos el servicio y los dones del servicio, usted va a encontrar que aún eso es por gracia. Eso es don de Dios, eso es regalo de Dios. Ninguno de nosotros merece o hace méritos para ganar o merecer ninguna capacidad, ningún talento o ningún don de servicio. Ninguno en absoluto. Aunque tengas por naturaleza capacidades que Dios te dio, porque así Dios te creó, no se te olvide que Dios te las dio. Y si Dios te las dio, Él quiere que tú las uses para su gloria, no para tu gloria personal, no para exaltar tu ego. Amén. No para hinchar tu ego, porque entonces apesta delante de Dios. Imagínate yo acercarme a adorar o a servir o a glorificar al Señor pensando en mí mismo, ¿verdad? Quizás como la actitud del fariseo que oraba y Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás. Yo ayuno 2 veces, yo doy diezmos de todo lo que gano, yo oro. O sea, se acercaba a Dios no pensando en Dios, no humillado ante la majestad de Dios, sino pensando en su propia grandeza, santidad, talento, capacidad, mérito. Por eso el Señor, cuando inicia esa parte de la parábola, dice: algunos que se justificaban a sí mismos. Sí, amada iglesia, no es la forma, eso es soberbia. ¿Cuántas veces dentro del cristianismo, dentro de la iglesia del Señor, estamos en los caminos del Señor, formamos parte de una congregación y es en ese espíritu que estamos sirviendo al Señor? Por eso, ¿cuántas quejas del carácter de fulano, de sutano, que afean su carácter? ¿Por qué? Porque resulta que esa persona realmente, bueno, sí, sirve porque lo vemos que está haciendo una labor, un trabajo, pero cuando vemos la persona en sí misma, vemos actitudes no cristianas. Y entonces hay quejas de la congregación. Sí, ese hermano es muy duro. Sí, es muy arrogante. Sí, a veces contesta de mala manera, nos hace sentir muy mal. Y actitudes que, pero luego no es el encargado de esto, luego no es el líder de esto otro, luego no es el que se ha colocado al frente de este trabajo. Sí, él lo puede hacer, él tiene la capacidad para hacerlo, pero como creyente, su carácter deja mucho que desear. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto bendecimos a Cristo, amada iglesia? Entonces, eso es importante, amados hermanos, ¿cierto? Hay que rendir todo lo que Dios nos ha dado a los pies del Señor. Si Dios nos ha dado un talento, una gracia, habría que hacer como los 24 ancianos que nos describe Apocalipsis, que toman sus coronas y las echan delante del trono de Dios. Tuya la gloria, tuyo es el reconocimiento, tuyo es el mérito. A ti debo este don, esta gracia, este talento, y será usado, lo usaré solo para glorificar tu nombre,
no para exaltar mi ego, no para levantar mi nombre, no para ser visto, no para ser admirado, no para que reconozcan mi gracia, mi talento, mi don, mi capacidad. Eso no agrada a Dios, eso no lo recibe Dios. Alabado sea el Señor. Estaremos engañados entonces, estaremos cantando a las paredes, a los techos, pero no llegará a la gloria, la presencia de Dios no subirá. Alabado sea Dios. Cuando yo vengo aquí a servir a Dios, sea que cante, sea que toque un instrumento, sea que ejerza un liderazgo, sea que sirva de la manera más humilde y sencilla, alabado sea el Señor. ¿Dónde está enfocada mi mente y mi corazón? ¿Para quién es ese servicio? Usted dirá, es para la iglesia, es para los hermanos. Sí, porque cuando servimos a los hermanos estamos sirviendo ¿a quién? Al Señor. Al Señor. Pero mientras tú realizas tu servicio, ¿en quién te enfocas? ¿En ti mismo o en el Señor? Porque cuando yo hago el servicio para el Señor, hermanos, será olor grato. Dios conoce la mente, Dios conoce el corazón. A pesar de nuestra imperfección humana, cuando mi servicio es para el Señor, Dios lo recibe no por la perfección que hay en nosotros, porque no la hay. Alabado sea Dios. Dios la recibe, amado hermano, porque es para Él. En nuestra fragilidad, en nuestra imperfección humana lo amamos. Queremos servir al Señor. Es mi deleite, es mi enfoque, es Dios, es su gloria, es su trono, es su presencia. Yo vengo al culto porque vengo a encontrarme con Él. Esa es mi pasión, esa es mi motivación. Y aquí yo le voy a servir a Dios en lo que haga, que sea para Él y para la gloria de Dios en lo que diga. Amén, amada iglesia. Pero si yo vengo con una conciencia tal, como dijera yo, hermano, tan bloqueada, por decirlo así, que solo pienso es en mí mismo, en lo que yo logre, en lo que yo pueda hacer, en mi capacidad, en que pueda ser reconocido, en que pueda ser aceptado, en que pueda ser admirado. No, estás pensando mal. Es muy estrecha tu manera de pensar. Estás muy centrado en ti mismo. Realmente no estás centrado en Dios, estás centrado es en ti. Tú mismo eres el centro de tú mismo. Rompe eso. Rompe eso, porque tú no eres nada más que un servidor de Dios. Y gloria a Dios, porque no es un gran privilegio ser un servidor de Dios, amada iglesia. Es tan grande este privilegio que en el Antiguo Testamento, entre los judíos, ser llamado siervo de Dios era uno de los títulos más nobles, más dignos. Y un siervo es uno que sirve. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Amén, amados. Cristo vive. Mire, hermano, esto nos concientiza del servicio, de a quién nosotros servimos, para qué servimos, por qué servimos, por qué Dios me ha dado una gracia, un talento, un don, una capacidad, por qué Dios me la ha dado. Y ahora que soy salvo, ¿qué debo hacer con eso que Dios me ha dado? Utiliza lo que Dios te ha dado para darle la gloria a Dios, para glorificar a Dios, para servir a Dios. Bien, hermanos, concluyo porque el tiempo se ha ido. Pero el versículo 27, este hombre obedece, él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y aquí viene la guía del Espíritu Santo. Dice el verso 29, y el Espíritu dijo a Felipe. ¿De qué manera habló el Espíritu y le dio dirección a Felipe en este momento? ¿De qué manera? Bueno, según vemos al leer el texto de la Escritura, podemos pensar que fue una voz interior, ¿cierto? No había nadie con Felipe, él estaba solo. ¿De qué manera el Espíritu dijo a Felipe? Podemos entender por medio de una voz interior. Dios le habló, Dios le dijo, el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Hermano, es preciosa la obediencia de Felipe. Primero se le dice: levántate, ve a un lugar desierto, él lo hace.
Ahora se le dice, acércate, júntate a este carro. Él lo hace. Era un instrumento, era un servidor de Dios. Había disposición en él. Disposición. Verso 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Cuando usted lee los siguientes versículos, va a encontrar que en esta ocasión, guiado por el Espíritu Santo de Dios, Felipe le interpreta al etíope eunuco el texto de Isaías 53 que él estaba leyendo. Y a partir de ese texto, sabemos que Isaías 53 habla del Mesías Salvador. Le predica el evangelio y ese etíope eunuco es salvo, incluso es bautizado en agua y dice que sigue su camino gozoso hacia su región, hacia Etiopía. Los historiadores dicen que este hombre llegó a Etiopía y allí él también predicó el evangelio. Todo por la dirección del Espíritu Santo que nos guía en el deber que debemos realizar, en la obra que debemos hacer. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Pero gloria a Dios que halló en Felipe un instrumento dispuesto, amén, sensible, que cuando se le dio una orden, él obedeció inmediatamente, entendió, percibió, recibió ese trato de Dios y obedeció al Espíritu Santo. Más adelante vamos a mirar otros aspectos de la persona y de la obra del Espíritu Santo. Y vamos a hablar de un pecado contra el Espíritu Santo como es resistirlo. Alabado sea el nombre del Señor. Apagarlo, afrentarlo, contristarlo. Vamos a ver eso también. Pero vamos a dejar hasta allí, amado hermano. Que Dios nos bendiga a todos y que Dios nos guíe con su Espíritu Santo. Amén, amados hermanos, para hacer su voluntad cada día. El próximo jueves, si Dios permite, vamos a continuar con la enseñanza. El tiempo ha pasado. Pero que Dios nos ayude, iglesia, a hacer su voluntad y a servirle, amén, con todo nuestro corazón para su gloria. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos muchas gracias por este momento que nos has permitido estar reunidos en tu nombre, recibiendo o escudriñando tu gloriosa palabra. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña, que nos habla. Bendice a tu pueblo aquí reunido esta noche, a los hermanos que han estado conectados a través de Facebook. Gracias, oh Dios, por este privilegio de deleitarnos, Señor, en tu palabra, al escudriñarla, al leerla, al meditar en ella. Nos edifica, nos confronta, nos fortalece, nos levanta, nos restaura, nos anima, nos llena de gozo, nos forma el carácter, nos voltea a tu imagen, conforme a la verdad de tu palabra. Gracias por tu enseñanza, Señor. Enséñanos cada día más el texto sagrado de la Escritura. Espíritu Santo de Dios, cuando nos congreguemos en tu nombre a escudriñar tu palabra o la estudiemos en casa, te lo pedimos, te damos gracias por esta bendición tan grande esta noche, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Alabado